Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que tiene que ver con una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel internacional. Sí, estoy hablando de la espectacular Demet Özdemir. Y el titular que les traigo hoy es: Demet Özdemir no puede ocultarlo, esta carga me pesa. Ya sé, suena un poco dramático, ¿verdad? Pero créanme, hay mucho más detrás de estas palabras de lo que podríamos imaginar a simple vista. Vamos a desgranar todo esto, a entender qué es lo que le pesa a Demet, qué es lo que no puede ocultar y por qué esto es tan importante para todos sus fans y para aquellos que seguimos de cerca su carrera y su vida. Así que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos con esta intrigante historia. Últimamente hemos visto a Demet Özdemir radiante, triunfando en cada proyecto que emprende, conquistando corazones en pantalla y fuera de ella con su carisma y talento. Sus redes sociales están llenas de momentos de felicidad, viajes exóticos, y ese brillo que la caracteriza. Sin embargo, hay una frase que ha resonado con fuerza en los últimos tiempos, una frase que ella misma ha pronunciado y que ha despertado la curiosidad de todos: esta carga me pesa. Cuando una figura pública de la talla de Demet, que siempre proyecta una imagen de fortaleza y éxito, admite que algo le pesa, créanme, es una señal de que merece nuestra atención y nuestro entendimiento. ¿A qué se referirá Demet Özdemir cuando habla de una carga que le pesa? La primera tentación es pensar en presiones profesionales, en los constantes desafíos de una carrera tan expuesta al público. Y no es para menos. Ser una estrella de renombre mundial no es fácil. Implica un escrutinio constante, expectativas altísimas, y la necesidad de estar siempre en la cima. Los rodajes extenuantes, los horarios apretados, la dedicación que requiere cada papel para hacerlo creíble y conmovedor, todo eso, sin duda, puede ser una carga. Imaginemos por un momento la energía que debe invertir en cada personaje, en cada escena, en cada entrevista, en cada aparición pública. Es un trabajo que exige una entrega total, y la energía mental y física que esto conlleva es inmensa. Pero, ¿es solo eso? La frase "esta carga me pesa" suena un poco más personal, un poco más íntima. A menudo estas confesiones vienen acompañadas de un trasfondo emocional o psicológico que va más allá de lo meramente laboral. Podríamos estar hablando de la carga de la fama en sí misma. La fama, esa amiga tan codiciada, también puede ser una compañera incómoda. El hecho de que tu vida sea noticia constante, que cada detalle sea analizado, que las redes sociales se conviertan en un campo de batalla de opiniones, todo esto puede ser abrumador. Para Demet, que ha crecido bajo los reflectores desde muy joven, esta carga de ser constantemente observada, juzgada y admirada, podría ser un peso invisible pero muy real. Y luego está la vida personal. Las relaciones, las amistades, la familia. En el mundo del espectáculo, mantener un equilibrio entre la vida pública y la privada es uno de los mayores desafíos. Cuando uno está en la mira, cada decisión, cada relación, puede ser interpretada y malinterpretada. Quizás esta carga a la que se refiere Demet tenga que ver con la dificultad de navegar sus relaciones personales en medio de su exitosa carrera. ¿Cómo mantener la autenticidad en tus vínculos cuando todo el mundo está pendiente de cada movimiento? ¿Cómo proteger tu espacio íntimo cuando eres una figura pública global? Estas son preguntas que no tienen respuestas sencillas. Podríamos también pensar en la presión de mantener una imagen determinada. A veces la industria o incluso la propia percepción del público espera que las celebridades sean de una manera específica, que encajen en ciertos moldes. Y cuando uno como Demet tiene una personalidad fuerte, auténtica y evolutiva, puede sentir la presión de conformarse, o al menos, la dificultad de ser uno mismo sin sentir que se está decepcionando a alguien. La carga de ser fiel a uno mismo en un entorno que a menudo premia la uniformidad puede ser considerable. Otra interpretación que me viene a la mente, y esto es puramente especulación pero basada en lo que solemos ver en casos similares, es la carga de las expectativas propias. Demet es una artista ambiciosa, una profesional dedicada. Es probable que ella misma se imponga estándares muy altos. La búsqueda constante de la perfección, el deseo de superarse a sí misma en cada nuevo proyecto, la autoexigencia para ofrecer lo mejor de sí, todo esto puede ser una carga emocionalmente agotadora.
Es esa voz interior que te dice puedes hacerlo mejor, que te impulsa, pero que a veces también puede generar estrés y ansiedad si no se maneja con cuidado. Y no podemos olvidar el contexto cultural y social. Demet Özdemir es un ícono en Turquía y tiene una gran influencia en todo el mundo árabe y en muchas partes de Europa. Ser un modelo a seguir para millones de personas, especialmente para las mujeres jóvenes, conlleva una gran responsabilidad. La carga de inspirar, de ser un ejemplo positivo, de representar ciertos valores, puede ser un peso significativo. A veces estas responsabilidades, aunque sean asumidas con orgullo, implican un nivel de compromiso que puede sentirse como una carga. Ahora, la parte clave de la frase es no puede ocultarlo. Esto sugiere que a pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de fortaleza o por manejar sus asuntos en privado, hay algo que se transparenta, algo que el público, o al menos los más observadores, pueden percibir. ¿Qué podría ser esto? Podría ser una cierta melancolía en sus ojos en algunas fotos, un tono de voz ligeramente cansado en algunas entrevistas, o simplemente esa vulnerabilidad que a veces se asoma cuando alguien habla de algo que le afecta profundamente. La autenticidad de Demet es una de sus mayores fortalezas, y quizás, precisamente por ser tan auténtica, no pueda ocultar completamente lo que siente. Pensemos en cómo se manifiesta esta carga en su vida pública. Quizás, en lugar de verlo como algo negativo, deberíamos verlo como una señal de humanidad, de que detrás de la imagen pública hay una persona real, con sus luchas y sus desafíos. La capacidad de admitir que esto me pesa, es en sí misma un acto de valentía y honestidad. Es una invitación a que la comprendamos mejor, a que veamos más allá del brillo y la perfección aparente. Y es fascinante cómo su carrera sigue floreciendo a pesar de esto. Esto nos habla de su resiliencia. A pesar de que esta carga le pese, Demet Özdemir sigue adelante, sigue entregando actuaciones memorables, sigue siendo un referente. Esto es lo que realmente admiramos de ella, ¿no? Su capacidad para enfrentar sus dificultades y aún así brillar. Quizás el secreto esté en no ocultarlo, sino en aceptarlo, en trabajar con ello, en encontrar maneras de aliviar ese peso. ¿Qué consejo podríamos darle a Demet, si es que pudiera escucharnos? Quizás, recordarle que está rodeada de un ejército de fans que la apoyan incondicionalmente. Que su autenticidad es lo que la hace tan especial. Y que tomarse un respiro, cuidarse a sí misma, y permitirse ser vulnerable, no es una debilidad, sino una fortaleza. En un mundo que a menudo nos exige ser invencibles, permitirse sentir y procesar nuestras cargas es fundamental para el bienestar. El hecho de que ella misma haya verbalizado esta frase es un indicio de que está en un proceso de reflexión, de autoconocimiento. Está reconociendo que hay algo que la afecta, y eso es el primer paso para superarlo o para aprender a vivir con ello de una manera más saludable. Para nosotros como seguidores es una oportunidad para empatizar, para recordarle que la admiramos no solo por su talento sino también por su humanidad. Y aquí es donde entra la parte intrigante, ¿qué tan profunda es esta carga? ¿Tiene que ver con algún evento específico reciente, o es algo que ha ido acumulando a lo largo de los años? La naturaleza exacta de esta carga sigue siendo un misterio, y es esa incertidumbre lo que a menudo alimenta nuestra curiosidad y nuestras especulaciones. Pero lo importante es que Demet Özdemir está siendo honesta, está mostrando una faceta de sí misma que va más allá de las portadas de revista y los guiones. Podríamos reflexionar sobre cómo nosotros, en nuestras propias vidas, a veces también sentimos que hay una carga que nos pesa, algo que no podemos ocultar por completo pero que intentamos disimular. La historia de Demet nos recuerda que todos tenemos nuestras luchas, incluso aquellos que parecen tenerlo todo. Y que la forma en que manejamos esas cargas, la forma en que las reconocemos y las enfrentamos, define gran parte de nuestro camino. Para finalizar, quiero recapitular un poco. Hemos hablado sobre la misteriosa frase de Demet Özdemir, esta carga me pesa, y hemos explorado diversas interpretaciones, desde las presiones de la fama y la vida pública, hasta las complejidades de las relaciones personales y la autoexigencia. Hemos destacado la valentía que implica admitir estas dificultades y cómo su autenticidad hace que sea difícil para ella ocultarlo. Su resiliencia a pesar de este peso es algo digno de admirar. Y hemos reflexionado sobre cómo su experiencia puede resonar con nosotros, recordándonos la importancia de la honestidad y la autocompasión en nuestras propias vidas. En resumen, esta frase de Demet Özdemir nos abre una ventana a la complejidad de la vida de una estrella global. No es solo glamour y éxito,
Hay también desafíos, presiones y, sí, cargas que pesan. Y la forma en que ella, a pesar de todo, sigue brillando, es un testimonio de su fortaleza interior. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿A qué creen que se refiere Demet Özdemir? ¿Han sentido ustedes alguna vez una carga similar que no podían ocultar? Dejen todos sus pensamientos y comentarios aquí abajo, los leo con mucho cariño. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con otros fans de Demet Özdemir. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este y activen esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.